Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Mora de Exceltis Chile y a nombre de la compañía les doy a todos la más cordial bienvenida, sobre todo a los médicos y profesionales de la salud que esta tarde nos están acompañando. Y en especial a quienes están conectados desde Perú, Ecuador y también desde Chile. Solo comentarle antes de partir del alto interés que ha generado esta conferencia, que ha llegado a casi 1.500 inscritos, por lo tanto estamos muy contentos por eso. Esperamos sinceramente que cada uno de ustedes estén bien en medio de esta pandemia. Y bueno, como lo hemos venido haciendo durante la última semana, los días jueves, hemos ido organizando distintos seminarios webinar para compartir diversos temas, tanto de interés general como así también otros temas más especializados como el que nos convoca el día de hoy. En esta oportunidad nos reunimos para disfrutar de la conferencia Ginecólogos de Madrid en la mitad de la tormenta COVID-19. ¿Qué estamos haciendo? La cual es dictada por el destacado doctor español, el doctor Santiago Palacios, que muchos de ustedes deben conocer, que nos acompaña directamente desde España, así que buenas tardes acá, buenas noches allá, doctor. El doctor Palacios, para quien no lo conozca, es licenciado en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en ginecología y obstetricia. El doctor es presidente de la sección de asistencia privada de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, presidente también de la Fundación Española de la Mujer y Salud, FEMIS, presidente también de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, OEMO, docente y responsable del máster de la Universidad de Madrid, entre otras. Tiene 2 reconocimientos honoris causa además, y es miembro fundador de la Sociedad Europea de Menopausia y de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. El doctor Palacios además es editor y parte del consejo editorial de renombradas revistas de la especialidad y autor de más de 300 artículos en revistas, resúmenes y libros sobre la salud de la mujer e investigador principal en más de 50 ensayos clínicos y claro, un gran amigo de Exceltis. Las preguntas, por favor, durante esta conferencia las pueden realizar en el borde superior derecho. Ustedes van a encontrar un menú donde existe la posibilidad de chat, donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Lo único que les rogamos, por favor, si pueden hacer mención del país desde donde viene siendo realizada esta pregunta. Entonces, doctor Palacios, nuevamente muy buenas tardes acá, buenas noches allá, y le cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos mis compañeros y mis amigos, tanto de Chile, de Perú, de Ecuador y también de otros sitios que os habéis colgado para oírme hablar de una conferencia triste, ¿verdad? Una conferencia hemos sufrido, que yo se lo voy a decir claramente. Lo hemos pasado y lo estamos pasando fatal, pero sobre todo lo hemos pasado. Ha sido verdadera medicina de guerra, nos ha pescado sin material, sin nada, no había pautas claras, los internistas han tenido que hacer cosas que no espero que lo hagáis ninguno, que es decidir quitar un respirador para ponérselo a otra persona con más posibilidades. Si tú en un hospital tienes 50 respiradores y tienes 70 personas que lo necesitan, ¿qué haces? Eso que solo pasa en la guerra ha pasado en España. El concepto de que tenemos una magnífica medicina ha sido un concepto entrecomillado, porque cuando vienen estos problemas que nunca habíamos tenido, nos damos cuenta que no estamos preparados. Ya les voy a contar a lo largo de esta charla muchos detalles, muchas anécdotas. Ahora estamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya por lo menos estamos organizados y sabemos qué hacer. Y eso es lo que les voy a intentar transmitir. Y sobre todo dirigido a nuestra especialidad, a la ginecología y obstetricia. Porque claro, más allá del COVID-19 sigue habiendo partos, cesáreas, hemorragias, tumores, tópicos y por lo tanto
tenemos que seguir trabajando, evidentemente que tenemos que seguir trabajando. Y ese es el tema, en qué estamos trabajando. Sin más, voy a empezar con la exposición. Para eso, ¿me pasa usted para que no se vea mi foto y pueda pasar las diapositivas? Doctor, le puede dar clic encima de las diapositivas y podemos iniciar. Vale. Bien, esta va a ser la exposición mía. Lo he dividido en 4 partes. Rápidamente la situación actual global del COVID-19. Todos estos datos los he recogido hoy mismo. La situación en España, y en Madrid en concreto también, Chile, Perú y Ecuador, rápidamente. E iremos a la parte más importante, el embarazo y la lactancia, los datos que hay, para finalizar con nuestra experiencia y sobre todo intentar transmitirles una serie de trucos, que es para lo que va a servir la conferencia de hoy y qué es lo que tienen que hacer. Fíjense ustedes que la situación actual global ahora ha crecido un poco más, pues estos son los datos que venían de ayer, ¿verdad? Está Estados Unidos en la cabeza en cuanto a contagiados, España, Italia, etcétera. Pero es que esto también es una falacia porque depende del número de pruebas que hagas. En el momento que ahora en España ya podemos hacer muchos más pruebas, sobre todo rápidas, la IgM y la IgG, se están disparando. Pues claro que se está disparando. Entonces, el concepto del número de casos detectados está en relación con el número de pruebas que se hagan. Si no hay pruebas, pues no habrá casos. Luego, yo no me creo muchísimos de los datos que existen en esta pantalla. Y si me lo creyera, sería multiplicado todo esto por 10 o por 15, como se está hablando. Los datos de los activos, los recuperados y los fallecidos. Este es otro tema que también no es verdad. Y ahora mismo tenemos una discusión en España tremenda, porque solo se contabilizan los fallecidos hospitalarios porque es lo que ha pedido la Organización Mundial de la Salud, con COVID-19 positivo. Oiga, y a los que no se lo han hecho y se han muerto en los asilos, y eso es lo que se está peleando y persiguiendo, porque se ha demostrado clarísimamente que, por ejemplo, hay 3 veces más mortalidad de la que se dice, en la cual no se han hecho las pruebas COVID-19. Luego, también los datos tienen que tomarlos ustedes con una prudencia tremenda. Y ahora está en pleno debate el concepto de cuándo contabilizar como fallecido del COVID-19 y cuándo no. Esto es lo más importante para mí, que es los casos diarios y cómo va a ir evolucionando. Y estas son las curvas que tenemos que tener en cuenta en cada uno de nuestros países para tener que ser o más optimistas o más pesimistas. Estos son los casos diarios, que parece que hay menos que hace aproximadamente pues una semana, 2 semanas. Estos son los fallecidos diarios, que en cambio van aumentando. Tengan ustedes en cuenta que los fallecidos aparecen a los 14, 21 días en relación con el número de casos. Es decir, saben que la evolución es los primeros 7 u 8 días, tienen un poquitito de fiebre, parece que va bien, pero al 7º, 8º día, la persona que va mal empeora de una manera drástica y entonces en los siguientes 7, 14 días es cuando va a entrar en la UCI y puede fallecer. Luego, por lo tanto, datos, por ejemplo, en los cuales hay muchos aquí, significa que la mortalidad aumentará, que es como se está viendo en estos momentos en Estados Unidos y se veía en Italia y en España hace 3 o 4 semanas, es cuando aumentará mucho. Entonces, cuanto más aumenta el número, sabemos que al cabo de 2 o 3 semanas se reflejará en mayor número de muertes. ¿Cuál es la situación en estos momentos, la fotografía del COVID-19 en España? Y después rápidamente lo diré en cada uno de sus países. En España lo tienen aquí, hay aproximadamente ahora 180 y tantos mil.
porque se están haciendo cada vez más test. Entonces esto va a aumentar muchísimo y es que está en relación con el número de test que se hacen. Los fallecidos son en relación muy altos. Y esto ha sido un tema que sí les voy a contar. ¿Por qué? Porque sí tiene mensaje. Primero, posiblemente porque se contabilizan de una manera diferente los fallecidos en cada uno de los países. Pero en segundo lugar, en España tenemos dos circunstancias que nos hacen pensar que ha habido mucha mortalidad por estas razones. Una es porque sí tenemos un sistema sanitario que cualquier persona ha podido optar rápidamente para ir a urgencias de un hospital. Y se han acostumbrado a eso, es decir, sin ir primero al centro primario o la medicina de familia, sino directamente quien se pone malo a cualquier hora, de verdad, no va a su centro de salud, sino va directamente a urgencias. Y eso es un concepto que se ha valorado muy en positivo de buena medicina en España, pero en esta ocasión ha sido tremendo, de negativo. ¿Por qué? Porque tú llegas con tus virus a urgencias y las urgencias estaban tremendamente llenas y había otros 140 personas con virus y tú has cogido tus virus y las de los demás. Luego te has hecho una carga viral tremenda que ha empeorado el pronóstico. Luego, el concepto del hacinamiento en las urgencias hospitalarias con intercambio viral es una de las cosas de las que hay que huir de todas las maneras. Y ha sido uno de los grandes problemas de mortalidad en España. Y el segundo, porque como buenos latinos, aquí nuestros hijos de 20 años siguen viviendo con sus papás. Y los niños de 20 años, pues son la mayoría asintomáticos. Y no saben que tenían el virus, pero sí lo transmiten, porque ellos están fenomenal. Y se lo han transmitido al padre de 60 o al abuelo de 84. Y eso es lo que ha creado realmente también un exceso de mortalidad. Por ejemplo, en España, hijos de menos de 20 años, por poner un ejemplo, hay 3 veces más viviendo con los padres que en Alemania. Porque en Alemania los chicos jóvenes enseguida se independizan, o en Inglaterra. Luego, eso de vivir todos juntitos está muy bien, pero en esta ocasión ha sido muy malo, porque los jóvenes transmiten y no padecen. Fíjense ustedes la evolución ahora mismo en España. Sí, hay mucha recuperación, pero lo que decía de los fallecidos, y este es otro de los temas de los fallecidos. Hablando el otro día con el director que organiza de todos las casas de jubilación de Madrid, me decía que la mortalidad normal que suele haber al año en los asilos en Madrid es aproximadamente, imagínense, en el mes de marzo, pues de 1.000. Y este ha habido 3.000. Lo que pasa es que no se contabilizan porque no se le han hecho la prueba. Entonces, la única manera de saber realmente la mortalidad va a ser cuando sepamos o conozcamos los datos epidemiológicos de mortalidad de un año o de un mes con respecto al año pasado. Si, por ejemplo, la mortalidad en España el año pasado fue de 150.000 y este año son 250.000, claramente ha habido 100.000 muertos por coronavirus. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, solo se va a saber comparándose con el año pasado, ya que la manera de poder adivinar la mortalidad va a ser muy difícil y como lo están realmente haciendo ahora, no está determinando todo lo que existe. Esto es la distribución por comunidades o por autonomías, como saben ustedes, Madrid y Cataluña, a la cabeza claramente de las personas COVID positivas. Sí que es cierto que es la parte positiva, y aquí es donde tienen que poner y traspasarlo o traspolarlo ustedes a lo que tienen en su país. Nosotros estamos con el número de nuevos casos diarios disminuyendo, entonces lo que se está persiguiendo es que al final el número de casos de contagio sea menor que el número de, no solo de casos curados, sino de personas ingresadas.
Estos son los datos de fallecidos que también, y esto sí se irá bajando mucho. ¿Por qué? Porque también se refleja al cabo de 2, 3 semanas de estar bajando el número de contagiados. Luego, realmente, esto siempre va con un cierto retraso, la mortalidad, con respecto al número de contagios. Y la situación en Madrid, pues bueno, pues es la misma. Fíjense que es exactamente igual. Hemos estado con un montón de contagios, ha ido disminuyendo progresivamente. Todo esto tiene que ver con el confinamiento, con la cuarentena. Aquí también estamos viendo los fallecidos, pues también efectivamente con cierto retraso van disminuyendo. Luego, por lo tanto, ahora, ya les digo yo, sí hay sitios en las UCIs, en la unidad de cuidados intensivos, y eso es una realidad, y bueno, entonces uno ya está más tranquilo en ese sentido. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, de la situación en Chile. Pues fíjense, ustedes están en ascenso el número de casos confirmados. Es decir, que hasta que no haya un plató, ustedes progresivamente irán aumentando los casos confirmados y, desgraciadamente, posiblemente los casos fallecidos. Aquí tienen los datos que claramente el dato mayor lo tiene la capital, ¿verdad? La zona metropolitana, que la tienen ustedes aquí, como es lógico, que es donde hay el mayor porcentaje de casos totales de COVID-19. Y aquí tienen los casos confirmados por grupos de edad. Y fíjense que esto sí, que apunta aquí, se ve menos, pero es una enfermedad de hombres. Hay más hombres que mujeres aquí, por lo menos tanto en los países en que ha habido más número, hay más hombres que mujeres, pero la enfermedad, si bien el grupo de edad es mayor porque son los que más se movilizan, lo que hay más porcentaje de población en estos casos, en este grupo de edad. Y ya saben que otro de los problemas que tenemos en Europa y en concreto en España es que la población es más mayor que la población que tienen ustedes, y eso es un punto negativo para nosotros y positivo para ustedes. En Perú, lo mismo, está en ascenso. Fíjense que ya van en 11.000 y pico, con casi 260 fallecidos, va en ascenso también. Luego, esto es preocupante porque cuanto más casos confirmados significa que dentro de 2 o 3 semanas habrá más mortalidad. Este es lo que pasa. Lo que esperemos es que pronto se aplane, ¿verdad? Y aquí tienen también lo mismo, que es lo que está pasando, y el gobierno regional de Lima, evidentemente por provincias, es el que tiene más casos con clara diferencia. Y finalmente en Ecuador lo mismo, está en ascenso, claramente en ascenso. O sea, todos ustedes van como 4 semanas más tarde que nosotros, o sea que van a tener que hacer la evolución continua, y por eso, afortunadamente, lo que pasa es que las medidas han sido drásticas mucho antes que las nuestras, y por lo tanto se aplanará pronto sin tener la catástrofe que hemos tenido y que estamos teniendo nosotros en España. Y aquí lo mismo, sobre todo la zona de Guayaquil, saben ustedes que es la que se ha afectado más con gran diferencia. Bien, vayamos entonces ya al terreno práctico nuestro. Primero les voy a decir los datos que tenemos hasta la actualidad, que desgraciadamente son muy pocos, pero los iremos apuntando. Los datos son muy limitados, muy limitados. Sí tenemos experiencias ya todos de partos con COVID, de paciente COVID positiva y alguna neumonía de embarazada, pero los datos que tenemos en estos momentos publicados son escasísimos. La mujer en general embarazada, con el concepto de la inmunidad durante el embarazo, se la considera una persona de mayor riesgo, aunque en la práctica podemos decir que en el concepto global eso es verdad, en la práctica no se ha visto que sea una población de mayor riesgo hasta la fecha. Sí que hay experiencias con el SARS
anterior, con la infección anterior, el CoV1, y que han sido realmente negativas para la mujer embarazada, sobre todo porque sí que podía provocar más infección respiratoria. Esta, por ahora, el COVID-19 no está siendo en este sentido tan agresiva como la enfermedad, el virus anterior. Lo que sí se ha visto, y sin poder dar un concepto absoluto, sí que se afirma y está publicado que parece que no existe afectación del virus en el desarrollo del feto. No hay muchos datos, pero no se ha encontrado malformaciones hasta la fecha. Esa es la pura realidad. Y por lo tanto, se presume que no produce malformaciones. Sí que puede haber un aumento del riesgo de aborto espontáneo. Luego, no malformaciones, un posible aumento del aborto espontáneo. Y la parte más importante es que consideramos, aunque bueno, la experiencia futura nos tendrá que decir más datos, hasta la fecha podemos decir que creemos que no existe transmisión vertical del virus de la madre al feto. Se han hecho determinaciones en mujeres COVID positiva del líquido amniótico, en el cordón umbilical y en la placenta, y no se ha podido cultivar el COVID-19. Quiere decir que afortunadamente parece que no hay transmisión vertical. El recién nacido sí puede infectarse cuando sale al exterior. Y aquí ha habido una polémica tremenda de que si parto vaginal o cesárea, no se ha podido demostrar que aumente el riesgo a través del parto vaginal, aunque en un momento dado sí se creía y se hicieron más cesáreas. De tal manera que hoy por hoy el concepto es que, ya lo verán después, el parto sea según indicación obstétrica normal y corriente, pero no necesariamente tiene que ser cesárea. El Lancet ha publicado, ha habido dos publicaciones en el Lancet sobre embarazos, las dos una con 9 casos y otra con 8 casos, o sea, muy pocos. Esta es una de las publicaciones que se analizaron 9 mujeres embarazadas que ingresaron en el hospital de Wuhan. Aquí es donde se vio que no había transmisión vertical. Se evaluó la posible transmisión y no se encontró en ninguno de los sitios que se buscó, ni siquiera en la garganta de los neonatos. Los niños nacieron bien, con un Apgar de 1 minuto y nacieron bien en mujeres COVID positivas. Pero lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, y esto sí que es importante y práctico, es ¿qué tenemos que decir a nuestras mujeres? Porque lo que sí les tengo que señalar es que dentro de este mare magnum que hemos tenido, las mujeres embarazadas están muy, muy despistadas. ¿Por qué? Porque por una parte no quieren ir al hospital porque tienen miedo de los contagios y del virus, que es verdad, y por eso debería de haber algún hospital libre de coronavirus, alguna maternidad libre de coronavirus. Eso lo hemos aconsejado y lo hemos conseguido aquí en Madrid, en 2 sitios. Pues ¿por qué? Pues porque, bueno, tiene que haber hospitales en los cuales la gente no tenga miedo de poderse encontrar y contagiar, pero a pesar de eso se tiene miedo. Pero por otra parte están angustiadas de no cuidar a su embrión, a su feto, y por lo tanto están ahí con una disyuntiva tremenda, que ya verán ustedes cómo lo hemos resuelto. Pero hoy el consejo es, sí, el diagnóstico precoz de embarazo me refiero, y todos los análisis que hay que hacer, sí la ecografía 12, sí la ecografía 20. Y lo demás, nada. Si es posible evitar las visitas ordinarias, mejor. Pero lo que esto ha abierto, que después hablaré, es las posibilidades que ha crecido de una manera tremenda y ha crecido para quedarse.
de la telemedicina. La telemedicina es evidentemente porque si las señoras se compran su aparato de tensión o bajan a la farmacia a tomarse la tensión, te dicen la tensión, se han pesado, te dicen el peso, puedes hacer perfectamente una consulta a través de la telemedicina de seguimiento del embarazo. Sí, ya les he dicho, tienen la ecografía de la semana 12 y la ecografía de la semana 20. Por eso se dice que hay que cancelar las consultas no preferentes y quedarse con las 3 importantes: diagnóstico, semana 12 y semana 20. ¿Cuál va a ser, por lo tanto, la vía del parto? No hay una recomendación científica, hay una recomendación obstétrica. Otra cosa es si la madre está grave, y esa es la otra publicación que ha aparecido en el Lancet, que han sido con madres con neumonía y embarazadas. Aquí se hace cesárea y aquí sí que el pronóstico empeora claramente. Una cosa es tener COVID positivo 19, ¿no? COVID-19 positivo, y otra cosa es que además tengas una neumonía bilateral. La anestesia epidural, pues la recomendación nos da un poquito igual, si la hace, y si no la hace, no la hace, pero lo que sí parece que hay que evitar es, mírenlo ustedes aquí, el óxido nitroso. El uso del óxido nitroso para el control del dolor puede aumentar la aerosolización y la propagación del virus. Por lo tanto, óxido nitroso, no. Anestesia epidural, no hay evidencia ni positiva ni negativa, luego, por tanto, no está contraindicado. Y esta es la otra publicación, que fueron mujeres embarazadas del tercer trimestre, que, por cierto, donde si hay más riesgo de contaminaciones en el tercer trimestre, de infecciones en el tercer trimestre del embarazo en las mujeres. Se está viendo que los pronósticos del COVID-19 empeoran en obesos, gente con más peso y hipertensos, para que lo sepan. El cuadro clínico, pues aquí, bueno, era lo mismo que los cuadros clínicos típicos de las pacientes sintomáticas con COVID, pues mialgias, tos, fiebre, etcétera. Y nacieron 9 niños vivos, todos ellos por cesárea, y hubo una pérdida de bienestar fetal en 2 casos. Acuérdense que estas madres ya sí tenían una neumonía, pero no hubo ningún caso de asfixia fetal. Y esto es un poco los casos, el estudio que se hizo. Y en los recién nacidos, pues hubo distrés respiratorio en 6, hubo 2 casos que tuvieron fiebre, hubo 2 casos que tuvieron alteración de la función hepática. Las madres estaban afectadas. Con esto les recuerdo que, claro, una cosa es asistir a un parto de una madre con COVID-19 positivo, pero por lo demás asintomática, y otra cosa es cuando está afecta. Pero cuando está afecta es cuando precisamente hay que hacer las cesáreas, como han visto. Y la conclusión extraída de estos 2 estudios de mujeres embarazadas es que la neumonía no parece ser más grave que la de las personas no embarazadas, que no existe evidencia de transmisión intrauterina, de transmisión vertical, y que, bueno, si la mujer tiene esa sintomática, se puede hacer el parto por vía vaginal, y si tiene síntomas y sobre todo si tiene neumonía, habría que hacer cesárea. ¿Y qué pasa con la lactancia? Este es un campo interesantísimo. No se ha visto virus en la leche materna. No se ha visto hasta la fecha. Y no solo eso, sino si se puede hay que dar lactancia materna. ¿Por qué? Por los anticuerpos que se transmiten, que las leches artificiales no las tienen. Entonces, si la madre no tiene el COVID-19, pues nada, normal, lactancia materna y ya está. Y si la madre tiene el COVID-19 y el niño es negativo, 14 días de aislamiento en el cual se le da lactancia artificial al bebé, mientras que a la madre se va sacando leche, y después a los 14 días sí se les invita a que ya dé lactancia materna.
Pero la lactancia materna es un punto que sí se ha visto importante. Si la madre es positivo, 14 días de aislamiento con el bebé y después lactancia materna. Y si la madre es negativo, lactancia materna del primer minuto. Estas son las recomendaciones de observar, además de la buena higiene, por supuesto, etcétera, etcétera, poder dar de mamar a la criatura con todos los cuidados que puede conllevar. Es importante el concepto de, oiga, y a una madre embarazada con coronavirus hay que tratarla. Si está sintomática, sí se ha demostrado que se puede utilizar estos dos antivirales, el lopinavir y el ritonavir, porque son los que relativamente han demostrado ser más seguros, relativamente porque no hay muchísimos datos, pero sí que hay datos suficientes para decir que son los más seguros en el embarazo. Estas son las dosis recomendadas. Sin embargo, lo que todavía no hay datos es sobre el remdesivir, que es un análogo del nucleótido, y la cloroquina, la famosa cloroquina. Nosotros sí estamos dando hidroxicloroquina en los casos de coronavirus sintomático, sí lo estamos dando, y la citromicina también en unos casos. La mayoría van bien, pero no en todos los casos van bien. Tenemos que esperar a todos los datos. Ya saben que todavía no hay ningún fármaco de verdad serio demostrado, pero sí estamos dando la cloroquina, que lo sepan, en los hospitales, porque algo hay que dar y parece que puede apuntar los datos que hay todavía observacionales, parece que son positivos, pero es cierto que no va bien en todo el mundo. Luego, cada caso es una historia. Eso también ha pasado, ¿verdad?, con las grandes dosis de corticoides. Pues cada caso es una historia, porque hay veces que como no des corticoides se te muere. O sea, y entonces los corticoides sí puede haber un antes y un después, pero hay otras veces que no sirve para tanto. Por lo tanto, sí parece que hoy por hoy no hay unas reglas del 1, 2 y 3, sino la individualización sigue siendo tremendamente importante. Y aquí viene la parte de la experiencia que yo creo que es la que les va a servir más. Y fíjense ustedes, yo lo he dividido en dos partes. Y aquí es donde tienen que aprender los trucos. La fase primera, que es, que miren ustedes, que no teníamos nada. Y ahora lo van a ver. No teníamos nada. Nada estaba claro. No teníamos equipos. Se fabricaba uno su propio EPI. Ojo, fabríquenselo ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque como todos hemos comprado a los chinos, porque era lo más barato, no hemos producido nada en nuestro país. Y resulta que encima, países como Estados Unidos o países como Alemania, etcétera, que tienen más dinero, compraban lo que podían o que ellos fabricaban. Luego, por lo tanto, nos hemos tenido y seguimos fabricándonos nuestro equipo. Vayan ustedes cosiéndose sus EPIs, haciéndose sus mascarillas, porque si tienen todos los días que utilizar una nueva, pues lo van a necesitar. Es que es la propia protección. Luego sí hemos tenido que fabricar todos nuestra EPI y además la paciente hoy por hoy posiblemente te lo exija dentro de nada. Quieren verle a usted que no contamine a usted y que ella tampoco, por supuesto, ya no te tiene que contaminar. Ahora les diré lo que estamos haciendo nosotros ya. Nosotros tranquilizábamos a todo el mundo, pero sin base, pero sí hemos caído 25.000 sanitarios. Nos hemos contagiado en España 25.000 sanitarios. Fíjense ustedes que no teníamos absolutamente nada. Y que había que tomar, como he dicho yo, decisiones dramáticas. Bueno, mis compañeros de medicina interna era tremendo, ¿no? Y lo veías, ¿no? Y los veías sufriendo porque decían, es que tengo que quitar un respirador, me lo han pedido, pero es que como se lo quite se va a morir. Y todo ese concepto de que intentar que los de 80 años no fueran al hospital porque no le ibas a poner el respirador, es que es verdad, porque lo teníamos para los de 60. Es decir, es claramente tan dramático y no fabricábamos respiradores.
Ustedes creen que no, y entonces siempre los que fabricaban, los chinos, como siempre, y ahí había una demanda tremenda, o sea, ha sido dramático y horroroso. Ese concepto bueno, pues que no teníamos las posibilidades. Sí que es cierto, y eso sí que ha funcionado bien. La primera línea, que sigue siendo así, de trabajo, de fuego, por decirlo de alguna manera, eran los jóvenes de menores de 35 años, y residentes y adjuntos jóvenes. La segunda línea ha sido la de adjuntos ya de 40 y tantos. La tercera línea, los mayores de 60 en casa. Y lo que pasa que sí es cierto que si de repente, o haciendo labores, los de mayores labores de los residentes, la visita normal y corriente del día a día o las urgencias no coronavirus. En el momento que caían muchos de los jóvenes enfermos, pues se pasaba a la fila segunda, la primera, etcétera. Luego esto ha sido así. Han enfermado muchos compañeros y familiares y esto ha sido un desastre que ustedes conocen bien. Y lo que les decía yo antes, las embarazadas han sido las que han estado más despistadas de todas y ahí sí que tienen que tener ustedes ahora mismo la sensibilidad para cuidarlas a todas ellas. Ahora el periodo ha mejorado. Ahora ya tenemos más equipos y material y no lo hemos construido, que es en la mayoría de los casos. Sí, no lo hemos construido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, ya les digo, en las consultas de los hospitales estamos pidiendo y solicitando a toda embarazada en el tercer trimestre que se haga, o a toda mujer que se vaya a operar, que da lo mismo que embarazada del tercer trimestre o que se vaya a operar, que la tenga usted que operar por un ectópico, por lo que quiera, estamos pidiendo el COVID, los anticuerpos rápidos, para ver si tiene IgM y IgG, ahora hablaremos de eso. Luego, por lo tanto, a todas, y todo el personal sanitario lo tenemos que tener, que vamos, el equipo que va a operar. ¿Por qué? Porque ni tanto ellas nos pueden transmitir a nosotros como nosotros a ellas. Luego, por lo tanto, ya todo el equipo tiene que saber que es IgM por lo menos negativo. El equipo debe de tener EPI y mascarillas adecuadas, que hablaré yo ahora de eso. Eso es fundamental, evidentemente. Como hemos dicho, solo citamos para la ecografía 12 y 20 y para el parto. Tipo de parto según criterios obstétricos. Y si madre COVID positivo, aislamiento del neonato por 14 días. Luego ya lo tenemos más o menos hecho esto. ¿Qué es lo que me parece importante aquí entender? Esta gráfica es para mí vital. Una cosa es el PCR, es la determinación del ADN, que tarda pues 10 días, 14. Ahora se están intentando hacer PCRs mucho más rápidos, pero vete a ver la fiabilidad del tema y sobre todo la IgM y la IgG. Hubo un momento en que también se hacía la IgA, pero se ha visto que no, que es mejor la IgM y la IgG. Y aquí pasa como en todas las infecciones que estamos acostumbrados. Lo ideal, pues es esto, tener PCR negativo, IgM negativa y IgG positiva, porque significa que la has pasado y que ya tienes anticuerpos. Claro, esto en el futuro yo creo que vamos todos a tener en las 3 pruebas y las vamos a tener que tener porque es la manera de saber en qué estado estás y es la manera de poder, claro, todos estos que están aquí son los que tendrían que estar en primera fila ahora operando, pero lamentablemente todavía la mayoría de los ginecólogos de primera línea no lo saben, ¿no? Pero esto sería la fotografía de lo que tendríamos que hacernos todos nosotros y desde luego de lo que habría que hacer por lo menos estas dos a todas nuestras embarazadas del tercer trimestre y a todas aquellas pacientes que vayamos a operar. Uno de los temas que me parece también trascendental es este. Miren, fíjense ustedes, todos aquellos que tengáis el típico FF2 pero con válvula, tenéis que saber que vosotros estáis protegidos, pero no protegéis a los que tenéis enfrente. Luego,
o utilizáis un FFP2 sin válvula, que sí se protegen ambos, o como utilizo yo utilizo un FFP2 y después una mascarilla quirúrgica normal. Entonces, me pongo primero esta y después por encima de la mía me pongo esta otra y así cubro también las dos. Pero tenéis que tener bien claro en la consulta, si tenéis consultas y seguís pasando consulta o lo tenéis que pasar en el futuro, tiene que haber 3 reglas fundamentales. Dejar 1 metro o más entre las sillas de las pacientes, citar un poquito más escalonadamente cada media hora a cada paciente para cada médico. La paciente tiene que llegar a la consulta con mascarilla y con guantes. Todo tu personal y tú mismo tenéis que tener un EPI que os tenéis que construir si no lo tenéis hecho, una mascarilla de este tipo doble, esta y esta, o si tenéis la FP2 sin válvula, esta, con gorro y, por cierto, doble guante. Doble guante porque después de explorar a cada paciente, os quitáis el primer guante y lo tiráis y os volvéis a poner otro guante, pero por debajo tenéis que tener el primer guante de base. Doble guante. Doble guante y cambiar el externo después de ver a cada paciente. Estas son las reglas que estoy utilizando yo en mi instituto ahora para seguir viendo pacientes. Y las pacientes lo agradecen porque las pacientes, claro, también van con miedo y lo que necesitan ver es un señor que esté preparado. Y como digo yo, porque el gobierno de repente diga que ya podemos salir, el virus va a estar igual. Si es que me da lo mismo que diga que no, que diga que sí. Este va a ser un comportamiento que vamos a tener que tener todos hasta que el 70% de la población estemos inmunizada o por vacuna o porque nos hemos infectado. Me da lo mismo. Pero hasta que el 70% de la población es cuando se considera consolidado ya el concepto de la transmisión, pues realmente vamos a tener que hacer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ya con esto quiero finalizar. Pues miren ustedes, que lo que ha pasado ha sido un aumento tremendo de la telemedicina que viene para quedarse. Y tú si le invitas a la paciente, cobrando, aquí no estoy hablando de que no se cobre o que se cobre, al revés, es la manera, la salida. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país las aseguradoras, el 70% que antes no las cubrían la telemedicina, ahora la cubren durante esta fase. Claro que la tienen que cubrir porque es una manera. Sigue habiendo cistitis y sigue habiendo, fíjese usted, que ya la telemedicina está muy aceptada desde hace muchos años, desde 1998. O sea que la Organización Mundial de la Salud la dio como válida y que tiene muchas posibilidades. Fíjese las ventajas que tiene para los pacientes: atención médica en tiempo real, prestar servicios interactivos de resultados, facilita el seguimiento de enfermedades, información asequible en todo momento, mejor comunicación. Y en esta época sí necesitamos ayudar a nuestros pacientes por esta vía. Si una paciente sabe que usted hace telemedicina y que le puede llamar en cualquier momento, la seguridad que va a tener va a ser tremenda. Y sobre todo, vuelvo a repetir, las embarazadas. Y para los centros médicos, pues reducimos la lista de espera, o sobre todo, si no vas a abrir tu centro, por lo menos estás aquí, ¿no? O si no lo vas a abrir tantas horas como antes. Mejor seguimiento de tratamientos, mejor optimización de recursos, reducción de costes. Luego, es ventajoso para todo el mundo. En nuestro campo, primero puedes tener una consulta virtual con el médico y le puedes, sobre todo cistitis, que ha sido la número 1 con gran diferencia de lo que he tratado por telemedicina, seguido por vulvovaginitis, como es lógico. Preguntas típicas embarazadas para quitarles la angustia de por aquí, preguntas muchas de ellas banales, alguna hipermenorrea, sofocos de la menopausia. La verdad es que sofocos de la menopausia porque han empeorado, yo creo que por el estrés y porque duermen peor. Entonces también es fácil, fíjense ustedes de qué temas estamos hablando. Por otra parte, el seguimiento de la embarazada, que tú le dices que se tome la tensión y el peso y la sigues perfectamente. Y finalmente una segunda opinión, porque hay gente que no sabe a dónde ir.
porque su médico ha desaparecido, porque su médico no contesta, porque su médico puede estar enfermo o por lo que quieran ustedes. Luego la segunda opinión también está ahí. Y cada vez es cierto que va a haber más aparatos que las pacientes van a comprar. Eso está claro. Es decir, yo no le veo difícil que una paciente se compre un Doppler y le digas, anda, póntelo en el costado hasta que escuchemos al niño. Es decir, que no cabe la menor duda que tengan ustedes en cuenta que la telemedicina ha venido y se queda. Solo les digo esto para que lo sepan y lo mediten despacio. En fin, queridos amigos, como ven, les he dicho todo lo que hay en este campo tan conflictivo, tan difícil y que hemos vivido y que estamos sufriendo todos, ¿verdad? Y yo espero que ninguno tenga ningún problema serio, ni personal, ni con la familia, pero que estemos preparados y no les quepa la menor duda que si no el gobierno no les ayuda, que no les ayudarán, tienen ustedes que sacar su ingenio. Y para eso, bueno, pues yo les puedo decir que efectivamente me he hecho mi propio EPI y que les he dicho a mis compañeros del instituto y de repente uno ha hecho una idea mejor y entonces le cambia a tal. Es decir, nos estamos volviendo todos algo costureros. Pero eso es la vida, y eso es la vida, pero hay que hacerlo y se hace. Muy bien, y ahora ya estamos para las preguntas. Bueno, doctor Palacio, muchas gracias por su excelente ponencia y puesta al día respecto al tema que estábamos conversando. Y claro, han llegado muchas preguntas, vamos a tratar de seleccionar algunas porque creo que algunas de las que se hicieron ya fueron respondidas durante la charla. Las tengo acá en mi teléfono. A ver, por ejemplo, dice Cristian Montero, no tengo claro de qué país es esta pregunta, consulta, ¿cómo se puede cuantificar el porcentaje de personas que han fallecido por no acceder a las diferentes atenciones médicas por otras enfermedades debido a que el sistema de salud estuvo colapsado? Claro, esa es una pregunta muy lógica. Aquí en España, curiosamente, han llegado mucho más tarde a los hospitales los ictus que llegaban normalmente. ¿Por qué? Porque cuando a una antes le daba cualquier cosita, inmediatamente iba al hospital y ahora tarda mucho más. Y esto están llegando apendicitis mucho más agudas de los niños a los hospitales que anteriormente. El miedo a ir al centro hospitalario o que los hospitales estén bloqueados por el coronavirus ha sido una mala gestión de no haber sabido explicar las cosas. Yo creo que la radiotelevisión que hemos tenido está bombardeando tanto con el coronavirus que se ha olvidado que siguen habiendo muelas picadas, flemones, apendicitis aguda, que, bueno, un flemón puede provocar una sepsis y morirte. Es decir, que lo que está bien claro, la pregunta es muy lógica y sí se ha vuelto a llamar la atención en las últimas 2 semanas y las presidentes de las diferentes sociedades, por ejemplo, el de neurología, el otro día, el presidente de la Sociedad de Neurología Español, diciendo, oiga, por favor, que cuando tengan un ictus o una sensación o que crean que vengan como venían antes, porque es que están llegando tarde cuando ya hay una destrucción y ya es difícil solucionarlo. Y yo creo que el mensaje tiene que ser, oiga, y por eso los ginecólogos, haciéndolo en la pregunta en nuestra especialidad, yo a todas las pacientes, y lo he dejado bien claro en la web del instituto y tal, es decir, oiga, que seguimos estando para todo lo que son urgencias y para todas las embarazadas en cualquier momento, evidentemente. Luego sí, no se puede cuantificar, sería prácticamente imposible, pero yo estoy seguro que está y ha hecho muchísimo daño a la persona que no ha acudido a urgencias por otros motivos que no sea el coronavirus. Perfecto. Gracias, doctor. Otra consulta es del doctor Edgar Sánchez.
que consulta respecto a si suspender 14 días la lactancia, cuál sería el argumento de peso que hay detrás, ya que a la fecha no hay argumentos respecto a la transmisión por esta vía, y que los británicos hoy en día están recomendando solo diferir la lactancia por 24 horas. Ya, pero es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Posiblemente es por el riesgo, no por la lactancia en sí, por el riesgo de transmisión de la propia madre, no por la leche, sino por el riesgo de transmisión de la madre al niño. Es decir, la madre es COVID positivo, el niño no, porque no ha habido transmisión vertical. Pero en ese momento sí, a través de la vía oral, le puede contaminar la madre al niño. Sí, la madre se puede poner una mascarilla y todo lo que le dé la gana, pero a pesar de eso, su carga viral, si es un IgM positivo, es grande, y por lo tanto es por lo que se separa, para no infectar por vía oral al niño, no por lactancia materna. Perfecto. Tengo dos consultas relacionadas con el tema de tratamiento. Norma Gucha consulta respecto al esquema de uso de la acitromicina en estos casos, y también respecto a la profilaxis con hidroxicloroquina, si también eso es favorable como uso normal para el personal de salud. Bien, entonces ya es otro tema diferente, es decir, no es lo que nosotros podamos aconsejar a las lactantes. Pero yo les puedo decir que sí tengo hidroxicloroquina en casa y sí tengo acitromicina, y les puedo decir que si yo tuviera el primer síntoma o me noto fiebre, automáticamente me lo tomaré los 5 días o 7 que indica. No hay evidencia, como saben, no hay estudios doble ciego, ni randomizados o aleatorizados, pero hay suficientes, es con lo que hay más datos in vitro positivos con la hidroxicloroquina y más datos observacionales, los hechos por nuestro amigo el francés y otros más, y también en China. Y les puedo también decir otra anécdota. Una de mis doctoras del instituto, que además es peruana, se puso malita con neumonía bilateral, fue al hospital y sí le dieron hidroxicloroquina y acitromicina. Luego, por lo tanto, sí lo estamos haciendo. También les cuento otra anécdota más. Mi hijo está en Barcelona, está en una ONG haciendo el estudio doble ciego muy grande con la acitromicina en asilos de personas mayores que están infectados y que ahí es donde hay mayor mortalidad. Y a todos los que están sacando la prueba, sean COVID positivo o negativo, les han dado la acitromicina. La acitromicina, la cloroquina, perdón, la acitromicina no, la cloroquina. Luego, que creemos en ella, tenemos que decir que sí creemos, aunque no haya evidencia. Si a mí me preguntan, oiga, si yo tengo riesgo y me la tomo, diría, sí, hace bien. Perfecto, doctor. Hay una pregunta que se repite un poco, que tiene que ver con, por ejemplo, la doctora Verónica Consuelo. Dice, buenas tardes, en una región del Perú y tenemos la noticia del primer recién nacido con IgG positivo. ¿Es esto posible? ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Cómo? ¿Te he dicho PCR? En una región de Perú salió la noticia del primer recién nacido con IgG positivo. Si es esto posible, ¿cómo se podría explicar? Sí, puede. Primero, ha habido 2 casos que sepa yo. Ha habido 2 casos, pero claro, son 2 casos anecdóticos que vete tú a saber. Pero se puede explicar por falsos positivos y falsos negativos. Es decir, ojo, que no todos los test dan al 100% la verdad. Este ha podido ser un falso positivo. Yo creo que
según qué tipo de test que le hayan hecho, pero hay un 7%, según tengo entendido, de falsos positivos. Luego, por lo tanto, yo me quedaría con la anécdota de falso positivo. Y si no, pues que habrá creado una IgG, vete a saber qué tipo de IgG es similar o parecida. Pero vamos, es una anécdota. Claro, anécdotas de un caso hay muchísimas, pero yo lo pondría en entrecomillado. Perfecto. La doctora Consuelo Dinamarca dice, por respecto a lo que usted comentaba de la telemedicina, dice, en España solo se están realizando entonces 2 controles médicos presenciales durante todo el embarazo, a las 3 y 20 semanas, y todo el resto es por telemedicina. Más o menos sí. Sería que no, estamos haciendo 3. El diagnóstico, es decir, una mujer, creo que estoy embarazada con todo el análisis de sangre que conlleva todos los, el primer análisis de descartar patologías infecciosas, etcétera. Estamos haciendo la ecografía de la semana 12, la ecografía de la semana 20, y después, pues si tiene algún problema, la vemos también, pero si no tiene ningún problema, evitamos la palabra más que si estamos viendo 2 o 3, puede ser, estamos evitando al máximo las visitas presenciales. Ese sería el mensaje. Evitando al máximo las que no son necesarias. Y es cierto que saben ustedes que muchas visitas que hacemos a la embarazada no son necesarias. Perfecto, doctor. Otra consulta que nos está llegando es, ¿qué porcentaje de ginecólogos, si se sabe, que hayan sido infectados en España por COVID-19 durante la atención de parto o cesárea? ¿Hay alguna estadística respecto a eso? No, no hay estadística, pero que yo conozca 4. Perfecto. Bueno, tenemos muchísimas otras consultas, doctor, respecto, por ejemplo, a la opinión suya de la entrada del padre al parto, cuando ya está presente en el trabajo de preparto. ¿Qué recomendaciones hay respecto a eso? Durante el coronavirus, no. Durante el coronavirus no quiero que haya nadie en el parto, porque cuanto menos riesgo haya de infecciones para todos, mejor. Es decir, otra cosa es que cuando fuera del coronavirus, pues a mí me parece muy bien que no tengo ningún inconveniente que el padre esté y que ayude al revés. Estoy a favor de ello. Pero con el coronavirus, no, con el coronavirus tiene que haber el menor número de personas y sobre todo que conozcamos si son COVID-19 positivo o negativo. Eso es lo importante, porque si no, menudo, es que lo importante es asegurarnos todos de los riesgos y por lo tanto ahora todas esas medidas de asepsia que nos sabemos muy bien, ahora hay que hacerlas de verdad y perfectas. Perfecto, doctor. Acá de la doctora Consuelo Dinamarca, de Chile, nos indica o consulta diciendo que hay muchas mujeres que hoy en día le han estado consultando si es recomendable o no embarazarse en estos momentos o es recomendable posponer. Qué bueno. Eso es que no lo sé, porque con este mundo en el que va a bajar, es que me hace filosofar y no quiero filosofar. Qué mundo vamos a sacar, porque la crisis económica que viene es tan espectacular que uno no le apetece tener ni hijos ni nada. Bueno, la voy a intentar contestar. La voy a contestar de esta manera. Lo que yo pensaría ahora mismo, imagínense que soy joven y que quiero ser papá. El riesgo, mientras que no esté claro, es mayor. El coronavirus está ahí y todavía no hay ninguna vacuna. Por lo tanto, a no ser que yo supiera que soy PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo y por lo tanto que ya lo he pasado, entonces, ¿por qué no? Si no, diría que no, me esperaría a tener la vacuna. Estamos todos esperando a que esto creemos que de una manera directa o indirecta no se va a resolver hasta que no exista un 70% de la población con IgG.
y no va a existir un 70% de la población con IgG hasta que posiblemente se tenga la vacuna. Si la vacuna viene en febrero, pues no seremos normales hasta el febrero del año que viene. Si la vacuna, es decir, que pasaremos consulta con todo el equipo del EPI, con no sé qué, con 1 metro de distancia entre las sillas, etcétera, etcétera. Y eso será hasta que estemos vacunados. Luego, por lo tanto, yo esperaría, si no hay una prisa vital o una prisa que por la edad lo aconsejara o cualquier cosa, si puede ser voluntario, yo no me quedaría embarazada. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, hay muchas preguntas que han llegado, creo que la mayoría de ellas han sido contestadas con lo que hemos estado conversando ahora o durante la charla. Muchos agradecimientos y saludos también, doctor. Y bueno, en función del tiempo, creo que vamos a parar en este momento. Agradecemos nuevamente su ponencia, doctor Palacio, por la charla que se realizó ahora durante la tarde. Y bueno, despedirlo, desearle muy buenas noches, que descanse ya es tarde ya en España. Sí. Sí, doctor. Pues muchas gracias y darles un abrazo a todos. Saben que estamos aquí, que la experiencia, lamentablemente la experiencia nos ha endurecido y que todas las dudas que tengan y las preguntas, no duden, háganla. Pero sobre todo sí que me gustaría darles un mensaje final. Cuando las cosas se pongan muy mal, si se ponen, ojalá que no, agudicen el ingenio. Háganse, tengan preparados sus guantes, tengan preparados sus mascarillas, organícense guantes, mascarillas, gorros, sustancias hidroalcohólicas y los EPIs. Organícenselo, ténganlo preparado. Nunca les va a sobrar. Luego organícenselo para ustedes, para la familia y después, por supuesto, para ver a los pacientes. Y buenas noches. Perfecto, doctor. Muy buenas noches. Y nosotros, antes de despedirnos, quisiera aprovechar la oportunidad de dejar los invitados para el próximo jueves 23 de abril a un nuevo webinar que se titula Efectos antiinflamatorios de omega 3 y sus metabolitos en patologías como SARS-CoV-19. Una excelente y una novedosa charla que vamos a tener la próxima semana, que va a ser dictada por el doctor Pedro Antonio Regidor, también médico español, especialista en ginecología obstetricia, ginecología oncológica y especialista en endocrinología ginecológica y medicina reproductiva, que será el próximo jueves 23 a esta misma hora, si es que estén atentos a las invitaciones que le van a llegar. Así que, nuevamente agradecer la amable asistencia de todos ustedes y les deseo muy buenas tardes.